El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV. ¿Qué pasa con los adultos mayores en el Distrito Federal? Pues a través de las instituciones de asistencia privada pasan cosas muy buenas. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer y los retos son enormes porque la población en los centros de día o las casas hogar crece y crece y crece sin parar. Salen como pan caliente de las puertas de las casas familiares, de las casas de los hijos, los adultos mayores sin tener a dónde ir y sin un peso en la bolsa. Esta es la realidad en México, donde el individualismo y la mala paga ha hecho que todos trabajen. Papá y mamá trabajan. Cuando papá y mamá vivían unidos y entonces mamá podía decidir libre y voluntariamente si trabajaba o no y cuántas horas, ella daba prioridad a lo que su corazón más se inclinaba, que era hacia la atención de los niños, de los adolescentes y de los adultos mayores de su familia. Pero cuando la mujer comenzó a trabajar, entonces se le fue haciendo duro el corazón para sobrevivir a aquello que tenía que hacer con sus hijos, dejarlos todo el día para que ella pudiera ganar el dinero para mantenerlos o ayudar al marido a sostenerlos. Ahora la mayoría, bueno, una gran población, 40% de las familias en México resulta que son atendidas por la mujer trabaja y atiende o intenta atender a sus adultos mayores y a sus niños. Y sin embargo, como no puede, o los niños o los adultos mayores se van al albergue o al asilo, y a veces en muchos casos los dos, porque la mujer comienza a hacer cosas muy peligrosas para su vida y ya no puede emocionalmente, moralmente, ser quien atienda a sus niños. Cosas de estas vemos en México todos los días. Y la Junta de Asistencia Privada tiene una red de instituciones en el DF de adultos mayores. Su representante es Tomás Lozano Molina, él es consejero representante del rubro Atención al Adulto Mayor en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Tere, muchas gracias por la invitación y que podamos participar en este foro tan importante. Pues gracias por estar aquí. Queremos hablar de México como todos los días en anunciación.com.mx y un termómetro para medir cómo va la dinámica social en este país es la atención a los adultos mayores desde el hogar, la familia. Y luego pues la atención institucionalizada. ¿Cuáles son las causas por las que crezca en número? Yo ya dije algunas, pero ustedes que lo analizan mejor y a fondo. No, lo que analizas es cierto. Yo creo que tenemos que plantear que en la tercera edad un problema muy serio, bueno, hay varios. Uno al que me referiría yo es la longevidad. Vamos a pensar que en 1930 el promedio de la edad para morir era de entre 50 y 55 años, dependiendo del hombre y la mujer. Hoy en día los números nos dicen que esa expectativa de vida está de 75 a 80 años. Obviamente los problemas que se presentan con una mayor longevidad cada día son mayores, porque tienes por un lado el cuidado de las personas, la atención médica. Otro punto muy importante es que México en el censo del 2010 nos decía que había una población de mayores de 65 años, arriba de 9 millones y medio. Para el 2050 se espera que lleguemos al 33% de adultos de más de 65 años, vamos a estar sobre un monto de unos 39 millones de personas. Lo que tú anunciabas también es muy importante porque el cambio de familiar, como ha ido evolucionando. O involucionando se puede decir también, ¿eh? Claro, porque las familias antes acogían al anciano, era parte de ello, y hoy en día, como hay divorcios, como hay separación, como hay familias pequeñas, y además muchos de los hijos viven en el extranjero o viven en otros sitios, esto impide que ellos acojan a los ancianos. Oye, esto que mencionas de familias pequeñas es un punto muy importante. Con familias pequeñas teniendo 2 o un hijo, ¿quién va a cuidar a los ancianos? Ese es un punto. Además, si ves que ellos viven fuera, además otra cosa, el problema habitacional también cada día se complica más, porque antes había casas más grandes. Hoy cuando tú vives en un departamento de 2 o 3 piezas, ¿a dónde vas a colocar
al abuelo. El otro problema que decía yo que se nos viene encima y que no creo que haya políticas del gobierno que estén atendiendo a este punto es que no alcanza el dinero, y entramos al tema económico. ¿Por qué? Porque de las pensiones que todas las personas tienen a través de Afores no llegas a recuperar. En el mayor de los mejores casos podrías tú tener un 40-45% del salario. Si tú ves este problema para el año 2050, ¿quién es el que va a poder absorber todo este costo? Veía otros datos muy interesantes que en tercera edad, las gentes que tienen el derecho a retirarse no lo han hecho o buscan otro trabajo precisamente porque no les alcanza el sueldo. Y si tenemos además el problema de desempleo y lo aunas con la gente que quiere seguir trabajando y no quiere jubilarse, todavía el problema es mayor. Dentro de esta misma dinámica de la falta de proyecciones y de economía, llama mucho la atención la enorme burocracia. El INAPAM, por ejemplo, que es el instituto encargado de las personas de tercera edad, ¿qué es lo que básicamente hace? Hace la emisión de las tarjetas para aquellas personas que tienen más de 60 años, con la cual vas a poder acceder a determinados beneficios. A mi manera de ver, es el problema que tenemos en México de la burocracia, porque basta, como en cualquier otro país, que tú enseñes con tu tarjeta de identidad, la cédula de votar o un pasaporte, que tienes más de 60 años, ¿por qué te van a pedir que tengas que acudir a una credencialización? Además, piensa el costo administrativo que tiene el control y la emisión de estas tarjetas. Y eres el primero que lo dice en todo este país. Sí, no lo habíamos escuchado. No, pero pero tiene mucha lógica, porque ¿cuánto dinero se gastará en la emisión de estas tarjetas para probar que tienes más de 60 años si lo prueba tu credencial de lector? Claro. No, pruebas con el pasaporte o con la licencia de conducir. Yo creo que el chiste es que sumemos todos y que podamos ir dando soluciones como se van presentando. Volviendo al tema de la problemática que yo veo con la longevidad, es que también muchas veces la gente no hace ejercicio, y el ejercicio te va a crear una serie de problemas enormes. La falta de ejercicio. Claro, aquellas personas que hacen ejercicio, caminar, lo que le recomiendan a las personas de edad 2-3 kilómetros, te va a permitir una buena circulación y te va a hacer más activo. Y aquí viene un problema serio que nos estamos viendo ya desde el punto de vista jurídico, que es la protección de la persona mayor de edad. Y me explico. Antes las enfermedades como el Huntington, el Alzheimer, no se presentaban o eran muy raras. ¿Por qué? Porque la población moría a los 50 años. Hoy en día, que la población es más longeva, se nos están presentando estos enormes problemas. Y me refería a que el problema desde el punto de vista civil que se presenta es enorme, porque ¿cómo proteges tú a un mayor de edad, mayor de 65, 70, 80 y 90 años, que no sea manipulable? Todos creemos que nuestra familia, que nuestros hijos desean lo mejor para nosotros. Pero ¿qué sucede con una persona a esta edad que es sumamente manipulable? Tú puedes llegar y el hijo que te ve más o el hijo que trata de aprovecharse de ti, es probable que obtenga prebendas o que logre que tú lo nombres en su testamento como beneficiario. Y son cosas que en otros países ya estamos viendo, que hay grados de discapacidad en que el juzgador puede ir midiendo exactamente los grados de capacidad o discapacidad que tiene esta persona, y se le nombra una especie de curador o tutor que le permite a la persona que esté protegida y que proteja su patrimonio. Para que ninguno de los hijos vaya a abusar de él. O un sobrino o un familiar. Entonces, o un amigo también, claro, cualquier persona. Hay determinados actos que se van constriñendo y que requieren de esta presencia, como una certificación médica de que te evalúe en qué grado te encuentras.
El problema no nada más es en México, sino veía, por ejemplo, y salió en Reforma, y ha habido varios artículos también en The Economist, que Alemania está enfrentándose al problema de los retirados y que no tiene dinero suficiente para atenderlos en la forma digna que les estaba ofreciendo a las personas que acceden a una jubilación. ¿Y qué ha pasado ahora? Que muchos de los alemanes están viajando a África del Norte o países del Mediterráneo que ofrecen un servicio equivalente al que tiene la población en Alemania, pero con un costo muchísimo menor. Ahora, lo que tú decías, curiosamente, no todas las residencias están llenas. ¿Por qué? Porque todavía en México existe el temor de ser visto como un mal hijo o un mal cónyuge o un mal sobrino si yo le pido a la persona anciana que acceda a una residencia o acceda a un asilo. Esto en otros países ya ha avanzado, y yo creo que como el mundo se vuelve tan complejo, piensa tú en esta Ciudad de México, aunque yo tenga 4 o 5 hijos, si mis hijos no viven en la misma zona en que yo vivo, trasladarse de un lado a otro va a implicar muchos problemas. Pero te decía que lo curioso es que no están llenas las residencias. Nosotros, de las residencias que tenemos, que son residencias para ayudar a gente indigente, gente de medianos recursos y gentes con recursos, en todas tenemos al día de hoy vacantes. Y muchos de esto es por el problema económico, porque la gente no está pudiendo pagar las cuotas de recuperación. Más bien es por eso, porque no están pudiendo pagar ni siquiera las cuotas de recuperación. Así es. Y otro esquema es el de centros de día. Nos vas a platicar cómo van los centros de día, que ha sido una propuesta, ¿no? Vamos y volvemos. ¿Sí?
Continuamos con Tomás Lozano, hablando de los adultos mayores en el Distrito Federal y los distintos modelos de atención a través de las IAP, son instituciones de asistencia privada que se rigen bajo la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, que afortunadamente la hay en el DF. Ahora, tú que tienes tanta trayectoria en la Junta de Asistencia Privada, también al ratito te voy a pedir que nos digas por qué no hay más que en 14 estados de la República Mexicana esta ley, por favor, ¿sí? Que necesitamos con urgencia que se organice bien y se purifique el ambiente del tercer sector. Pero bueno, el esquema de los centros de día, ¿qué tal ha funcionado? ¿Qué porcentaje de las instituciones de adultos mayores en el DF son centros de día y no casas hogar? Mira, el dato exacto no lo tengo, pero desafortunadamente son pocas instituciones que estén atendiendo el cuidado del día. Esto sería como un jardín de niños, pero traspolado a la tercera edad. Es muy importante porque con los problemas que estábamos viendo de que mamá trabaja, papá trabaja o ya la familia está desintegrada, ¿quién se encarga del adulto mayor? Y hay gente que tiene determinadas carencias que es importante que el centro de día se aboque al cuidado de esta persona. Y ese es un problema fundamental. Todo, desafortunadamente, va recayendo siempre en el costo económico de la manutención de estos centros. En varias de las instituciones que yo he participado hemos hecho los presupuestos, pero el problema, y qué bueno que me preguntaste eso, es el fondeo. No hay, si la procuración de fondos para adultos mayores es más difícil que en tratándose de niños, en tratándose de discapaces. ¿Por qué? Porque es como más fácil, más emotivo que tú des un dinero para un niño que tiene toda una vida por delante o un enfermo, que una persona dices, ya al fin y al cabo esta persona ya cursó el camino de su vida y lo que pasa es que va a morir. Entonces también para procurar fondos es más difícil atender este rubro. Lo que tú decías, yo creo que aquí lo importante no nada más es la Junta de Asistencia, sino que todos como sociedad civil sumemos esfuerzos. No se vale que yo diga yo porque soy institución de asistencia y hago esto, sino que yo creo que aquí el llamado y el campo tan grande que tenemos para atender es ayudarnos los unos con los otros, crear nuevas iniciativas, crear proyectos nuevos e involucrar a la sociedad civil y al gobierno para poder ir encontrando formas de atender a esta problemática que cada día es mayor. Ahora, en las investigaciones internas que ustedes hacen con la población, los huéspedes de estos albergues, asilos, casas hogar, ¿cuál es el sentir de su corazón? ¿Ellos quieren vivir ahí? ¿Quieren o se adaptan? Ellos se adaptan, es más, yo te puedo decir que en 3, 4 de las instituciones en las que yo participo, que teníamos además las 3 tipos de residencias, de gente que puede pagar, gente que puede pagar y de gente que no puede pagar, el cambio muchas veces de la persona cuando accede a una residencia es que se rejuvenece. Y te voy a decir por qué, porque muchas veces el adulto está solo y el adulto está abandonado. En el momento en que tú convives con otras personas que van a tener tus mismas necesidades, tus mismas carencias, que te pueden dar tiempo, eso es algo que es magnífico. Yo creo que aquí lo que necesitamos además es lo que yo he llamado como una especie de terapia ocupacional, que las personas que entran a una residencia tengan un motivo para vivir y que tú mismo les proporciones los medios para que tengan diversión y al mismo tiempo para que compartan mucho de su experiencia. Yo creo que si nosotros logramos que la gente de tercera edad pueda enriquecernos con la experiencia que tienen, eso sería una magnífica labor. Invitar a la gente que te diga por qué no hacer las cosas, porque ellos ya han recorrido ese camino. Claro. ¿Ha habido esquemas, ejercicios de intercambio con niños y ancianos, convivencias, el ejercicio de que los adultos mayores de un asilo les ayudan a hacer la tarea a los niños pequeños por las tardes, en fin, entre las IAP se ha dado este experimento? Sí se ha dado. Nosotros la residencia San Francisco, una época, tuvo un jardín de niños junto
con la residencia en el mismo inmueble, y sí había intercambio porque al mismo tiempo la persona de tercera edad gozaba muchas veces de ver la alegría y el entusiasmo de los niños. Y obviamente yo creo que si tú trasciendes la experiencia de los adultos a estos niños, pues vamos a enriquecerlos todos. Y aparte puede ser un empleo. ¿Cuántos clubes de tareas se organizan por las tardes porque las mamás no tienen tiempo para atender a los hijos? Y estos clubes de tareas podrían ser organizados por adultos mayores en los centros de día o en los albergues y que ellos cobraran su sueldo por acompañar a hacer la tarea a los niños. Eso sería magnífico, nada más que todo volvemos a lo mismo, es provisión económica. Hay veces que uno quiere hacer muchas cosas y sin embargo es imposible por la falta de recursos. O construir un albergue, un asilo de ancianos en una zona indígena, y los indígenas que no tienen trabajo y tienen muy buena voluntad y un corazón gigante podrían ser los cuidadores previamente capacitados de los adultos mayores. Mira, suena muy bien, pero lo que se ha visto es que la gente cuando va a las residencias generalmente busca, y eso te digo, hasta de los extranjeros, porque también se ha tratado de hacer comunidades en México brindándole este tratamiento a los extranjeros, pero ellos siempre buscan una localidad que esté cerca de los servicios médicos, porque tú al ser adulto, generalmente el desgaste desde el punto de vista de salud es cada día mayor. En Estados Unidos, que es el país de las encuestas y de las estadísticas, señalan un dato muy interesante, que dicen que el famoso Medicare o el Medicare en el último año te viene significando casi un 20% de todo el costo que tuviste en toda tu vida. Y si tú analizas hoy en día la población que tienen los hospitales, muchas de las camas las ocupan los adultos mayores. Entonces es un problema que el gobierno tiene que abrirse y entender el enorme reto que tenemos. Es importante porque ya se creó el Instituto de Geriatría, van a tener ya una planta, y el doctor Manuel Gutiérrez, que es el nuevo director y que lleva trabajando en esto, es una persona que está sumamente enfocada y además conoce plenamente la materia y conoce todo el problema que enfrenta esta población mayor. Y habría que abrir clínicas geriátricas, así como hay la clínica materno-infantil por todo el país, que hubiera clínica geriátrica por todo el país. Si tú eres el número de geriatras contra el resto de la población es muy reducido, y yo creo que también es una oportunidad para aquellos doctores que están haciendo sus prácticas médicas encontrar la solución y sobre todo dar una calidad de vida, que es lo que muchas veces carece esta población. Muy bien. ¿Cuántas instituciones de asistencia privada en el DF son asilo de ancianos o centro de día para adultos mayores? De asilo, lo que pasa es que hay instituciones que no están nada más en el rubro de tercera edad, sino que son instituciones que tienen varios objetivos, y hay instituciones que aun cuando están en otro, que se conoce como otra clase de servicios, sin embargo tienen 2, 3 residencias. Alrededor de 42 instituciones son las que tienen a su cargo el cuidado de los adultos mayores. ¿Y asociaciones civiles cuántas habrá en el mismo territorio DF? Mira, en el Distrito Federal, instituciones de asistencia privada somos 420. Del CEMEFI, que es el Centro Mexicano de la Filantropía, hay alrededor de 10,000 afiliados. Donatarias autorizadas hay 8,500. Entonces, solo en el DF estamos hablando. No. Estamos hablando a nivel nacional. De la República. En el Distrito Federal, que la ley es local de instituciones, sí hay alrededor de nada más de 420 instituciones. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer nosotros como miembros de la Junta de Asistencia Privada, que al fin y al cabo son patrimonios particulares que están supervisados por el Estado, quien debe de apoyarnos y fomentar las mismas instituciones, es también quitar la burocracia, y lo digo yo porque estoy en la Junta. Creo que para constituir una institución de asistencia privada tenemos que ser más dinámicos y más abiertos y brindarle más a la gente que quiere
para que no constituya una simple asociación civil, o aunque yo desde el punto de vista como mexicano me satisface muchísimo que haya asociaciones, fundaciones que se dediquen a esto. El enorme campo y los retos que tenemos nos van a sobrepasar. Claro, es que se tiene que tomar una figura jurídica, la que sea, que te permita hacer el altruismo, pero ordenadamente. Así es. Vamos y volvemos con la respuesta de por qué no hay más juntas de asistencia privada más que solo en 14 estados. Eso es terrible, ¿no? Porque puede crearse desorden y donde hay desorden no hay paz ni desarrollo. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y deseando desarrollo para México, pensamos en el orden, y el orden mucho está en las leyes. ¿Por qué no hay ley de instituciones de asistencia privada en cada estado de la República Mexicana? Tú que tienes una larguísima trayectoria en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, Tomás Lozano, dinos. Mira, el ámbito en la República Mexicana hay legislación federal y hay legislación local. Dentro de la Constitución, el ámbito justamente del tema que nos ocupa de la asistencia social es local, y entonces cada uno de los estados, a través de sus propias cámaras, son las que tienen que emitir la ley de la materia. Aquellos estados que no tienen todavía una ley propia se acogen a la ley del Distrito Federal, pero realmente sí es algo que se está haciendo a través de la Junta y de la unión de todas las juntas para promover que todos los estados tengan este ordenamiento legal. Porque ¿cuál es el error cuando no lo hay? Bueno, los riesgos. El Código Civil, que es la normatividad que rige a las personas morales civiles, no mercantiles,
establece siempre una división de sociedad civil con asociación civil, y dentro de las asociaciones civiles siempre se ha dicho que aquellas que se destinan a la beneficencia o a la ayuda a la gente en personal tienen que regirse por la ley de beneficencia, y la ley de beneficencia es la encargada de este tipo de personas morales. Pero sin embargo es algo que compete, como te decía, a la Cámara Local de cada uno de los estados, al Congreso local. Y les conviene, ¿no? Les conviene que exista eso para que haya un órgano rector, que pueda haber, que haya transparencia en el funcionamiento de las instituciones no lucrativas. ¿O bastan con los certificados de los despachos y auditores privados? No, mira, el tema este es muy, muy importante, y yo creo que seas una asociación civil o seas una institución de asistencia aprobada, para que tú puedas acceder a recursos públicos y recursos privados, tienes que tener la calidad de donataria autorizada, debiendo reunir determinados requisitos que la ley del impuesto sobre la renta, concretamente en los artículos 95 y 96, te señala. Cuando eres donataria autorizada, tus estados financieros tienen que estar dictaminados, porque de lo contrario no puedes ser donataria autorizada. Pero es importante que el Estado, o más bien el Estado con la sociedad civil, sí tengan una especie de supervisión, o yo llamaría acreditamiento o certificación de las personas que manejan recursos de terceros, porque el tema de la transparencia es sumamente importante. Si yo como donante o yo como testador nombro beneficiaria a una asociación civil o a una institución de asistencia privada, lo que sí pretendo y quiero es que mis recursos sean manejados adecuadamente. Y por eso es que yo creo que la Junta puede ser buena, porque no solo te está verificando el cumplimiento de determinadas disposiciones administrativas, sino sobre todo la prestación del servicio social. Sin embargo, ha habido una gran oposición de parte de algún grupo que no quiere y promueve que no es necesario la ley de instituciones de asistencia privada. Bueno, mira, yo creo que no es necesario, pero sí es aconsejable, porque yo puedo constituir una fundación o una asociación civil que no esté enmarcada dentro de la ley de instituciones de asistencia privada, y sin embargo logro los mismos objetivos. Puedo ser donataria autorizada. ¿Qué va a pasar? Que la institución de asistencia privada tiene la supervisión, el apoyo, la vigilancia y el fomento de la Junta de Asistencia Privada, lo que sí te permite una mayor certeza para el público en general que está ayudando a este tipo de instituciones. Claro, es garantía. Ser IAP es garantía para los donantes y también para los beneficiarios. ¿Cuáles son los temas de capacitación para este año que tomará el personal dedicado a los adultos mayores? Uno es el cuidado y el manejo de las personas que ya ofrecen discapacidad. Muchas veces el problema ya es en la fase terminal que tiene el adulto mayor. La mayoría de los centros diarios y sobre todo en las residencias te admiten a adultos mayores, pero que se valgan por sí mismos. En el momento en que una de estas personas ya cae en una discapacidad física o motriz, en este caso necesitas una serie de personal y una serie de procedimientos que no todos cuentan con ellas, y sí todas las instituciones están tratando de conservar a la población que cae en esta discapacidad, pero hay muy pocas que te admiten al enfermo ya con grandes discapacidades, y sobre todo aquí es en la discapacidad intelectual. Hay varias instituciones que sí manejan el problema del Alzheimer. Ahora, este tema es importantísimo promoverlo, pero sobre todo con lo que te decía, que es una terapia ocupacional. Si tú mantienes a los adultos mayores ocupados y sobre todo que usen su inteligencia, probablemente que no van a caer en un Alzheimer. Sí tenemos el problema, obviamente por los años, el problema
senil, pero se puede ir subsanando. Volviendo a Estados Unidos, hubo una encuesta muy interesante, me parece que en el estado de Utah o por esa parte, en que analizaron varios cerebros de monjitas religiosas que habían fallecido y les sorprendió que el promedio de ellas andaba de los 90 a los 95 años y muy pocas de ellas padecían una enfermedad senil. ¿Y por qué era? Porque todas jugaban bridge. Y dicen, sí. Y aparte porque están en la cocina haciendo pasteles, galletas, trabajando, cosiendo, bordando, están ocupados. Pero sobre todo en la cosa intelectual, jugar bridge parece mentira como el dominó. Tú tienes que estar memorizando la jugada del otro y eso te mantiene pero perfectamente bien. Otra forma que sería muy interesante es, ¿por qué no enseñarles a los adultos mayores idiomas? Me sorprendió, y esto ya sale de la plática que tenemos, que los maestros y muchas de las sindicatos no quisieran inglés. Yo creo que al contrario, en un mundo global tenemos que aspirar a que todos los mexicanos hablemos 2, 3 y 4 idiomas. Es la única manera de que estemos en comunicación y que podamos avanzar, y eso es un reto intelectual que es muy importante para darle calidad a los adultos mayores. Y en este año, parte de la capacitación será ofrecer este tipo de oportunidades a los asilos de ancianos. Se está viendo en algunas de las instituciones como un reto darles este tipo de oportunidades que los adultos puedan tener. No nada más dar experiencias, sino poder estudiar. Hay también institutos que te permiten, sea por televisión, sea por internet, clases abiertas, acceder a cursos. ¿Por qué no, por ejemplo, decir, por qué no vamos a fomentar que haya unos buenos chefs de edad? Tienes una experiencia culinaria maravillosa en el país, ¿por qué no explotar esto? Yo creo que podemos aprovechar muchísimo el tiempo, y no nada más es dinero, sino ser inventivos, tener iniciativas que realmente ofrezcan soluciones, porque el reto es muy impresionante. Muy grande. Tomás Lozano, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. El agradecido soy yo, Tere, muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.